La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Palabra del Señor. Continuamos estos días de Adviento, queridos hermanos y hermanas, escuchando las diferentes profecías del Antiguo Testamento, especialmente la profecía de Isaías. Profecías que tenían como función muy concreta ir preparando el corazón del pueblo para cuando llegaran los momentos mesiánicos, cuando llegara la transformación, cuando llegara la visita del Señor. Y había que preparar un camino, había que disponerse para recibir al Señor. Y en el ir escuchando estas promesas, hemos llegado ya al capítulo número 40 del profeta Isaías, que forma parte de lo que se llama el libro de la consolación del profeta Isaías. Es la segunda parte del profeta Isaías. Y en este segundo bloque, a partir del capítulo número 40, se escucharán palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de fortaleza ante un pueblo que está viviendo un momento muy difícil. Un pueblo que está viviendo momentos realmente dramáticos. Por eso Dios envía a Isaías para que consuele al pueblo. De hecho, así comienza el capítulo 40 de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y esa palabra de consuelo, queridos hermanos y hermanas, también viene dirigida a nosotros en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir. De una o de otra forma, todos necesitamos volver a reescuchar en lo íntimo de nuestro corazón estas palabras de consuelo. El pueblo de Israel se cuestionaba seriamente sobre su mismo proceder, pero equivocadamente atribuían a Dios mucho de lo que estaban viviendo dramáticamente ellos. Y entre sus quejas y sus lamentos hay como un reproche muy directo a Dios. Y Dios, a través del profeta, les manda a decir: ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás diciendo mi suerte se le oculta al Señor? ¿Por qué estás diciendo mi causa no le preocupa al Señor? ¿Qué es realmente lo que está pasando en tu corazón? Tenían duda ellos. Pensaban que los acontecimientos adversos, y les habían tocado muchos y muy difíciles, como el exilio, el tener que irse fuera de su propiedad, de la heredad de Dios, el dejar todo lo que habían ido cultivando, construyendo, y tener que ir a vivir a un país extraño. Ellos pensaban que era parte del enojo, de la cólera, que era como un castigo de Dios. Y le atribuían a Dios eso. Y Dios nunca va a mandar nada malo a su pueblo. Y le dice Isaías en nombre de Dios: mira, desde siempre el Señor es tu Dios, es el que te ha cuidado y te ha protegido. Él no se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. No pienses que los acontecimientos adversos
No pienses que las desgracias, no pienses que la crisis que estás viviendo ahorita es voluntad de Dios. Es un momento oportuno en el que Dios te visita para darte su amor y su gracia. Pero no es un Dios vengativo el que viene a ti. Al contrario, es un Dios que viene a dar, dice, vigor al fatigado, energía al que ya no tiene fuerzas. Y dice muy claramente el profeta Isaías, hasta los jóvenes se cansan y se rinden, y hasta los más valientes tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor, los que ponen en Él su esperanza, renuevan sus fuerzas, les nacen alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un Dios capaz de renovar todo, pero que espera que el pueblo entienda, que comprenda que lo que está viviendo es una situación humana, concreta, histórica. No es un castigo de Dios, que mucho de lo que están viviendo en ese tiempo del exilio pudo haber sido por su necedad, por su negligencia, por alejarse de Dios, y por eso fueron al exilio, pero no fue Dios el que los expulsó. Es Dios el que los acompaña y los visita en el momento de la calamidad. ¿Cuántas veces en este tiempo de pandemia hemos escuchado también voces adversas que dicen que todo es un castigo de Dios, que estamos en los tiempos finales? Y cabalmente estaba la pandemia, vienen las tormentas, la ETA, la tormenta Iota, vienen acontecimientos difíciles, pero todo pasa, menos el Señor que permanece. Él es el Señor del tiempo, de la historia, de la tormenta, el Señor de la pandemia, es el que viene al encuentro de su pueblo en cada momento y en cada situación, pero que el Señor necesita que su pueblo entienda que ahí está su Dios, en la intimidad de su corazón, en la intimidad de su familia. El pueblo de Israel lloraba porque no podía entrar al templo de Jerusalén, porque estaban en el exilio. Imaginémonos ellos muchos cientos de kilómetros lejos, allá hasta Babilonia. Añoraban con nostalgia el poder ir en peregrinación al templo, como lo hacían cotidianamente, y sabían que incluso su templo había sido derribado. Y Dios, que sobrepasa el espacio físico, le da a entender que el templo, es cierto, es importante, pero más importante es su corazón, en el que Dios también habita, su casa en la que Dios habita. La familia es la iglesia doméstica, el santuario primordial en el que Dios se hace presente. Y cabalmente nosotros hemos aprendido también esto durante la pandemia. Ante la imposibilidad de poder tener como desearíamos en algunos momentos nuestras celebraciones, nuestras visitas a los templos, casi con la nostalgia del pueblo de Israel en el exilio, el Señor nos ha recordado que aunque eso es importante, es más importante creer en su promesa, y que Él nos ha dicho: yo estaré con ustedes ahí todos los días, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si papá y mamá y los hijos se agarran de las manos y oran juntos, ahí está el Señor. Y aunque no esté el papá y la mamá, pero están los hermanos o la abuelita o un tío o una tía, o acompañando a un enfermo, a un anciano, a un agonizante, ahí está el Señor. Hoy nos dice en el Evangelio: vengan por eso a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo los aliviaré. Que esta palabra de consuelo, queridos hermanos y hermanas, encuentre una acogida favorable en nuestro corazón. Y pase lo que pase en nuestras vidas, reconozcamos que el Señor siempre está ahí presente, que ni nos deja ni nos ha abandonado. Al contrario, es cuando más cercano está el Señor en estos momentos de dificultad. Y nos dice: no tengas miedo, aquí estoy yo. Y te recuerdo, dice el
renovarán sus fuerzas. No se cansarán, no se fatigarán, porque yo soy su Señor, el que les renueva las energías y el que da vigor al fatigado. Vengan y encontrarán en mí el consuelo. Que Él nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de mucha sabiduría y sobre todo de mucha esperanza. Que así sea para todos nosotros.